En esta parte vamos a hacer un repaso de los casos de la Corte Suprema, fallados por la Corte en 2019 y 2020 relacionados con derecho penal. Ha habido muchas novedades en muchos aspectos, algunos casos son claramente conocidos. Vamos a empezar con el caso Canales sobre homicidio de 2018. Este es el caso de el juicio por jurados, la primera vez que existe una visión orgánica de juicio por jurados a nivel de Corte Suprema. Esto había llegado impugnado en relación a la legislación de la provincia de Neuquén por varias razones, por la defensa, a raíz de la condena del acusado. Quedan despejadas algunas incógnitas como la posibilidad efectiva de que las provincias reglamenten sus jurados. Dice la Corte que las provincias no delegaron en el gobierno nacional la facultad de organizar su administración de justicia y por ende les habilita, así como definen sus sistemas procesales de diversos modos, la regulación de esta decisión del jurado. Otra incógnita que aparentemente queda despejada es esto de que sea obligatorio el sometimiento al jurado por parte del acusado. En algunos sistemas provinciales esto es optativo. La Corte hace un planteo bastante minimalista al respecto, que es que dice que los recurrentes no alcanzan a demostrar que su juzgamiento obligatorio por jueces populares implicó en el caso concreto desconocer o alterar de alguna forma las garantías individuales establecidas en el artículo 5 de la Constitución Nacional. Hay otras consideraciones que tienen que ver con un aspecto que también varía según la provincia, que es la mayoría requerida para la culpabilidad. En la provincia litigada, esta mayoría es de 2/3. La Corte dice que esto no es inconstitucional porque la Constitución no tiene, la Constitución Federal, no tiene un mandato específico que imponga un número determinado de votos para afirmar la culpabilidad o inocencia de un acusado. Y razona que si la unanimidad del veredicto fuera una exigencia impuesta por la Constitución, ello determinaría la anulación del federalismo poniendo un sistema uniforme, quitándole a las provincias este margen de dar este mandato, de darse sus propias instituciones y regular lo atinente a su composición y funcionamiento. Aquí, solo como nota al pie, vamos a traer a colación un caso reciente de la Corte de Estados Unidos, que es Ramos versus Louisiana, que da otra respuesta y que ha cambiado la jurisprudencia. Tradicionalmente la Corte Suprema de Estados Unidos entendía que la unanimidad de que es el sistema federal era exigible por la Constitución Federal, pero que las provincias podían establecer un sistema distinto, que no requiriera unanimidad, a veces 10 sobre 12 votos, etc. De hecho, solo dos estados, de Estados Unidos tienen un sistema que no requiere unanimidad, y esto era admisible, pero la Corte cambió su jurisprudencia y dice que la unanimidad es requerible, tanto para el Estado federal como para la regulación de jurados que pudieran tener los estados, y el argumento es básicamente originalista. Dice que al momento en que se sancionaba la Constitución original, hablar de un jurado era necesariamente hablar de unanimidad, que era una cosa casi indisoluble. Esto implica que hay un cambio en la atmósfera de precedentes de juicio por jurado, y esto puede tener, tal vez en el futuro, de vuelta, está solo a título de detalle, alguna nueva litigación sobre la exigencia de la unanimidad. De hecho, en la existencia de posiblemente un voto a favor de la no culpabilidad, tal vez pueda entenderse como una manifestación de un estado de duda. Y en ese sentido es posible reconstruir una argumentación
sobre la cual la postura de la Corte en este momento es libertad para las provincias y no exigencia de unanimidad. Existe otro precedente, también importante y reciente, que es el de la Corte Interamericana, y es citado, BRP y otros contra Nicaragua, es de 2018, y es citado en Canales, y lo vamos a traer a colación sobre un tema que todavía está sin mayor desarrollo, solamente enunciado por la Corte, que es cómo funcionaría la revisión de un enjuiciamiento por jurados que no tiene sentencia, tiene veredicto. Lo que decía la Corte Interamericana y replica la Corte nuestra es que quien valora el veredicto puede reconstruir el curso lógico de la decisión de los jurados y que esto no exime que puedan haber habido arbitrariedad y es controlable en el supuesto de que esa reconstrucción no fuera viable conforme a pautas racionales. Hablamos del sistema de reconstrucción dado hace mucho tiempo, ya en 2005, por la Corte Suprema en Casal. La Corte hace suyo lo que dice la Corte Interamericana, es perfectamente posible cuestionar una resolución de un jurado en base a la incongruencia entre precedentes o premisas, afirmaciones y pruebas, y conclusión, culpabilidad o inocencia. Esto es lo que no tenemos del todo definido, es el estándar de revisión, y aquí la Corte hace un aporte tomado del sistema interamericano que ha tratado en 2018 esta cuestión. Vamos a tratar algunos otros casos que tienen que ver con temas de género. Uno es este fallo RCE, donde trata de legítima defensa y dice que, como premisa general, que la investigación penal en caso de supuestos actos de violencia contra la mujer debe incluir la perspectiva de género. Y en lo que a nosotros nos importa, que es legítima defensa, dice que la reacción de las víctimas no puede ser medida con los estándares utilizados por la legítima defensa en otro tipo de casos. En tanto, la violencia contra la mujer tiene características específicas que deben permear en el razonamiento judicial. Y en una visión más concreta, dice que la violencia de género no debe concebirse como hechos aislados, sino en su intrínseco carácter continuo, porque en forma permanente se merman derechos como la integridad física o psíquica. Entonces hay que hacer una visión integral de cuál es el acto de agresión y en ese contexto entender reacciones bajo una perspectiva de género diferencial que no es la misma de los estándares normales. Este es un criterio importante de este fallo. Otro caso de género es el caso Callejas. Es un caso donde estaba relacionada violencia obstétrica, y esta denuncia de violencia hecha por una mujer que concurre a una unidad hospitalaria cuando se le había generado un aborto, dice que la decisión judicial de excluir del proceso a una mujer que instó una denuncia por violencia de género, rechazando su constitución como querellante, debe ser dejada sin efecto. Dice que el tribunal anterior había dicho que la interesada no había insistido, no había insistido en la apelación, y la Corte dice que este es un argumento, la Corte no, la Procuradora Fiscal, en el dictamen que la Corte hace suyo, dice que es una interpretación excesivamente formal, que desatiende los derechos de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Y es, en particular, un incumplimiento del deber de investigar con debida diligencia todos los actos de violencia contra las mujeres. En consecuencia, siempre que exista una desestimación, tiene que haber una participación de la víctima en casos de violencia de género, cosa que algunos códigos procesales prevén, pero independientemente de esa postulación, la Corte, a través de este dictamen al que adhiere,
lo establece como algo que viene directamente emanado de la Convención de Belém do Pará, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Existen finalmente 3 casos importantes del último acuerdo de diciembre de 2019 que nos van a interesar. Uno es el que PSM y otro sobre homicidio simple, donde la Corte trata un problema de aquel que es absuelto en primera instancia y después recibe una sentencia condenatoria como producto del recurso fiscal. Entonces, ahí se provoca un problema de cómo se le garantiza a esa persona el doble conforme o la segunda instancia. Por supuesto, podría haber un recurso extraordinario, pero los recursos extraordinarios están bastante más limitados. Entonces, aquí la Corte hace una solución, que es que haya una revisión horizontal. La doble instancia que existe al imputado debe ser salvaguardada directamente y sin mayores dilaciones en dicho ámbito, o sea, sin saltar de instancia a la instancia ordinaria, mediante la interposición de un recurso de cancelación que deben resolver otros magistrados que integren ese tribunal. Esto es una revisión horizontal, en ese caso por otra Cámara Federal de Casación Penal, y la Corte dice que no hacer esto conllevaría a la negación de brindar una tutela oportuna, eficaz y sin dilaciones indebidas de este derecho, el derecho al doble conforme de jerarquía constitucional. Todo esto, aunque sabemos que los códigos procesales en general no lo establecen. Por eso la Corte dice que hay ausencia en la previsión legislativa de normas procesales que permitan garantizar la revisión horizontal. Entonces, frente a esta ausencia, la Corte dice que el derecho al doble conforme cabe predicar operatividad y consecuentemente realizar esta revisión horizontal. Otro caso importante es Rojas, Jara y Vázquez. Es un caso de indubio pro reo y también una vuelta a tener en cuenta el estándar de Casal, cómo son las reglas de la sana crítica y el método racional de reconstrucción histórica. Primero con esta afirmación importante. La inmediación no impide examinar o reexaminar, si se quiere, el razonamiento lógico expresado en la sentencia y el procedimiento de valoración probatoria. La inmediación es otras cosas, pero quien recibe eso en la apelación perfectamente puede volver a trabajar, no es algo que quede exclusivamente reservado a quien estuvo en el juicio en situación de inmediación con la prueba. De esta idea, a partir de esta idea, aparecen otros detalles, otras derivaciones de la Corte, que subraya la íntima relación existente entre la garantía de la doble instancia y el beneficio de la duda. Esto se aplica no solo al tribunal de primera instancia, sino al tribunal de alzada, aunque esté revisando un fallo de índole condenatorio. Entonces, no es que su carga probatoria o su punto de partida va a ser que está bien lo que hizo el tribunal inferior, sino que su punto de partida es siempre la presunción de la inocencia del acusado y no la hipótesis de la acusación. A partir de ahí va a trabajar algunas cosas que no hacen a la doctrina general, sino a circunstancias específicas de ese caso, de la debilidad de la prueba, de las inconsistencias de la sentencia. Y lo que nos interesa son estas cuestiones de orden general. El juez, aún frente a un descargo que pueda estimarse como poco verosímil, debe mantener una disposición neutral y contemplar la alternativa de inocencia seriamente. Esto es, que examine la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Esto es una visión robusta del indubio pro reo y en particular en su instancia originaria y proyectada a la revisión requerida por el doble conforme.
garantía de la doble instancia asociada con el beneficio de la duda. Como detalle, la Corte no devuelve la sentencia a un tribunal inferior para que dicte una nueva, sino que directamente dicta una sentencia definitiva, desvinculando a las personas acusadas. Dice, no corresponde que la causa sea devuelta, porque ello implicaría continuar dilatando una situación de indefinición reñida con el derecho de defensa y el debido proceso. O sea, le da una solución definitiva a un asunto que se había prolongado durante muchos años, con una sentencia que la Corte, al revisarla, encontró que tenía severos problemas. Y el último caso que nos interesa en esta síntesis tiene que ver con dos temas que nos interesan. En primer lugar, en sí, es el acto interruptivo de la prescripción. El caso es Farina, donde nos va a decir muy sintéticamente que el dictado de la condena no firme es el único acto que interrumpe la prescripción, conforme a la letra del artículo 67, inciso E del Código Penal. Hay otras doctrinas, digamos así, pretorianas, que establecían o buscaban expandir o precisar este acto, y la Corte las descalifica porque dice que una interpretación que predique el efecto interruptor de la prescripción y no está en la enumeración taxativa del Código Penal, importa una hipótesis de interpretación analógica practicada in balam partem, con perjuicio de la garantía de legalidad. Esto es lo que nos interesa sobre este tema puntual, el acto interruptivo de la prescripción. Ahora bien, acá aparece otra cosa que incluso trasciende, si se quiere, el ámbito penal, que es que dice, esta doctrina judicial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de seguimiento obligatorio para todos los tribunales judiciales del país. Recordemos que Código Penal es derecho común, con lo cual no hay en sí una cuestión exclusivamente federal. Sin embargo, la Corte establece que su precedente es de seguimiento obligatorio. Y aquí vamos a decir algunas cosas sobre lo que dice a este otro respecto. La obligatoriedad del legal acatamiento de la doctrina de la Corte. Repitiendo lo que he dicho algunas veces, es indispensable para la tranquilidad pública, la paz social y la estabilidad de las instituciones. Los jueces deben conformar sus sentencias aún frente a la existencia de una norma en tal sentido. O sea, sabemos que no hay una norma que establezca específicamente el stare decisis, esta obligatoriedad. Pero, aún en ausencia de esa norma, es una obligación que se sustenta en la responsabilidad institucional que le corresponde a la Corte como titular del Departamento Judicial del Gobierno Federal. Habla de principios de igualdad y principios de seguridad jurídica. Y en base a esto, dice que el apartamiento de las autoridades judiciales provinciales de la doctrina constitucional sentada por la Corte conlleva la vulneración del derecho a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas y acarrea, porque la Corte finalmente va a tener que hacer esa corrección, y acarrea dispendio jurisdiccional y el riesgo cierto de que se dicten sentencias contradictorias con afección a esta idea de igualdad y de seguridad jurídica. Siempre tenemos que tener en cuenta que es en parte derecho común, pero siempre puedo encontrar en su interior una garantía constitucional, garantía del debido proceso, garantía del principio de legalidad, que aquí estaría violado por la aplicación analógica de normas de carácter interruptivo. Pero, como decíamos, Farina es un presente que tal vez no interese solo a los penalistas, sino también es una nueva versión de lo que cada tanto la Corte hace, que es insistir en la obligatoriedad del seguimiento de sus precedentes por parte de tribunales inferiores, y es también una forma de entender la importancia de estar al tanto de la actualidad de los criterios de nuestro tribunal más alto en la República.